gobierno debe estar de cerca con el pueblo, pero si se trata de un gobierno popular. Si no se trata de un gobierno popular, entiende las cosas como que hay que estar de cerca con los empresarios. Y está equivocado. Pero si su naturaleza es esa, eso resulta correcto. Pero si hay un gobierno que depende del pueblo y depende de los votos del pueblo y no de los votos de los oligarcas, ese gobierno ha de estar cerca del pueblo para lograr que el pueblo esté cerca de él. Todo gobierno puede estar cerca de los empresarios, y en la medida que se acerque a los empresarios, se aleja de la gente. ¿Cómo romper ese ciclo fatal? Esto tiene que ver con los empresarios. ¿Cuáles son los salarios que pagan los empresarios? ¿O están pagando salarios de hambre? Hoy no se habla de desarrollo económico, se habla de crecimiento económico. Y esa es una referencia a las ganancias de las empresas. Cuando crece la economía, crecen los números. Pero cuando se habla de desarrollo, se habla de el beneficio de ese crecimiento para todos, sobre todo para los productores, que no son los empresarios. Esto ha de entenderlo vos, nuevo dirigente de ANEP, tus compañeros en esa directiva, y todos los que intenten hacer política, incluso todos los que intenten participar en política. ¿Cuál es la lectura que tú has hecho de las medidas y el impacto que han tenido, y si estamos en lo correcto de poder establecer la unidad para poder enfrentar esto que no es nuestro, sino que nos viene de afuera, los problemas estos? Normalmente se habla del recrudecimiento de la crisis del capitalismo actual, vinculándolo con los acontecimientos en Europa. El enfrentamiento que se da hoy entre Eurasia, Estados Unidos, Occidente y la OTAN. Yo pienso que no. Es que hay una serie de crisis superpuestas que configuran la crisis del capitalismo occidental. Este es, si vos querés, una categoría nueva. Crisis del capitalismo occidental. La pandemia determinó una crisis. Luego, adentro de la pandemia, la crisis de los contenedores. Luego, dentro de eso, viene esta confrontación. Eurasia, Estados Unidos, OTAN y Europa Occidental. Pero no es este el factor que dispara los precios. Es todo ese conjunto de factores que disparan los precios. Ahora, nosotros como país no estamos exentos de esas consecuencias. Pero los que más se están estremeciéndose son los países de Europa Occidental, que en este momento son el patio trasero de los Estados Unidos, por la falta de inteligencia de los dirigentes de esos países. Porque en este momento no son las personas más inteligentes de Europa las que están dirigiendo esos gobiernos. Ahora, nosotros tenemos consecuencias específicas. Y es cierto, ni el país ni los gobiernos son responsables. Pero los gobiernos son responsables de las medidas en defensa del pueblo frente a esa crisis. Este es el punto. Entonces los gobiernos se diferencian hoy por las medidas que adopten en defensa de la vida y de la bolsa de la gente. Eso caracteriza en este momento a este gobierno. Hay un esfuerzo total de defender el bolsillo de la gente, buscándole. Y aparece claro hasta hoy que se puede. Incluso en el marco de la crisis multifacética que sufre el país, el gobierno está maniobrando, se está moviendo, defendiendo a la gente. Eso quiere inteligencia y quiere valentía. El gobierno está por cumplir 3 años. ¿Cuál es tu valoración? El gobierno aparece como gobierno hasta este momento, hasta estos momentos. Expreso esto porque recién instalado el gobierno, vino la pandemia. Sí.
Entonces no dio tiempo Okay. de hacer Saliendo mucho. de la pandemia nos viene esta crisis. Claro, claro. Entonces, largos meses de pandemia. En ese periodo el gobierno demostró capacidad para tomar las decisiones, por fuertes que fueran, siempre y cuando fueran oportunas. Y esas decisiones se tomaron. Por eso me parece que el saldo frente a la pandemia es positivo. Ahora bien, se sale de la pandemia. Y por supuesto vienen las consecuencias económicas de la pandemia. Es obvio. Entramos a ese terreno. Y luego vienen las confrontaciones planetarias, de tal manera que este parece ser un gobierno de crisis. Pero lo importante aquí es que no se trata de un gobierno en crisis. No. En medio de toda esta sucesión de eventos complicados, el gobierno tiene una proa. Parece que tiene una proa. Y también tiene un proyecto. Ahora, rodeado de enemigos por todos lados. Es que si vos abrís los diarios, las radios, 100% enemigos. Esta es una característica. ¿En qué consiste el enfrentamiento? Esto no es un gobierno que está haciendo una revolución. No. No. Tampoco es un gobierno de izquierdas. Formalmente tampoco es de derechas. ¿De dónde viene el enfrentamiento? Bueno, y enfrentamiento con los Estados Unidos, que es una buena noticia. Porque si vos querés hacer algo digno, útil para la gente, no podés estar detrás de ningún imperio, mucho menos de un imperio primitivo y oligárquico y fascista como el de los Estados Unidos. Ahora, eso caracteriza al gobierno, el ejercicio gubernamental en este periodo. La gente sabe, y el gobierno sabe, que hay una serie de puntos fundamentales que lo caracterizan. Por ejemplo, el tema de las pensiones. Eso caracteriza este periodo, porque es un tema sanguinolento, donde sucesivos gobiernos se han burlado de la gente, sucesivos gobiernos le han robado el dinero a la gente. Entonces hay tensión esperando qué es lo que va a decidir este gobierno en el tema de las pensiones. Y qué va a decidir el gobierno en el tema de la educación, en el tema de la salud. Es cierto, el gobierno le está prestando atención a la educación superior. Todos sabemos que para mover la educación hay que partir desde abajo, desde el kinder. Pero en eso hay movimientos del gobierno que ha aprendido a moverse en crisis, sin ser un gobierno en crisis. Pero la historia es así. ¿Y qué características va a tener